Everyone ready? ¿Todos listos? Last day of class. El último día de clase. We're almost done. Estamos ya por terminar. I'm excited about this. We're going to spend majority of the class on the life of Jesus. Estoy emocionado de eso. Vamos a pasar mayor parte de la clase en la vida de Cristo. And we may even be able to get into the book of Acts a little bit. Y quizás vamos a poder tocar el libro de Hechos un poco. Let's go ahead and get started here because we have an exam at the end of class. Entonces vamos a arrancar rápido porque tenemos examen final al final de la clase. So we're going to move as fast as possible. Vamos a mover lo más rápido posible. We ended yes. Let me help him get on the right page. Yeah. Mencionar que estamos en página 53 en sus notas, allí hasta abajo en la página para que encuentren rápido donde estemos. Right. Man, that stuff is really good, but it is potent. I've diluted it like 3 times. It's Christian jugs right there, man. Okay. Yesterday we ended talking about Jesus' early ministry. What was the first town Jesus went into to start preaching? Do you remember? Ayer terminamos hablando de temprano en el ministerio de Jesús. ¿Qué fue la primera ciudad donde Jesús comenzó predicando? Yes. And how was he received? How was the message of Christ received? ¿Y cómo recibieron el mensaje de Cristo ahí en Nazaret? They rejected him. Mm-hmm. So what is he going to do? He's going to just go into a corner and cry, say they didn't like what I had to say? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ir a una esquina a llorar y decir que no le gustaron lo que tenía que decir? No. By the way, we should follow that same example. Debemos seguir el mismo ejemplo. Not everyone wants to hear the gospel. No todos quieren escuchar el evangelio. We need to go on and find those that do. Seguimos y buscamos a los que sí. So, he tried to preach here in Nazareth. Entonces intentó de predicar aquí en Nazaret. Right down here. Aquí abajo. And since they rejected him, he went to the Sea of Galilee region. Entonces, como le rechazaron ahí, él fue a la región del mar de Galilea. Now, it's interesting to note that 11 of the 12 disciples were Galileans. Es interesante de notar que 11 de los 12 discípulos eran de Galilea. Now, the Jews at Jerusalem actually didn't like the Jews at Galilee. Realmente los judíos en Jerusalén no querían a los judíos de Galilea. They had a weird accent. Tenían un acento diferente. It's very peculiar. Era muy peculiar. Remember at the trial of Jesus? Recuerda en el juicio de Jesús. And Peter was there by the fire. Y Pedro estaba allí por el fuego. And they said, hey, you're one of the blasphemers' disciples. Y dijeron, mire, eres uno de los discípulos de blasfemador. And they said something about his accent. We can hear that you're a Galilean by the way you speak. Y ellos hablaron de su acento. Podemos escuchar que eres galileo por la manera de que hables. So they didn't like him much at all. The Jews at Jerusalem did not like the Jews at Galilee. Entonces los judíos en Jerusalén no querían a los judíos de Galilea. And they actually also looked down upon them because they lived so far from Jerusalem. Y también menospreciaron a ellos porque vivieron tan lejos de Jerusalén. And the Jews at Jerusalem, in their mind, they only wanted to live the further they lived from Jerusalem, the more unholy they were. En la mente de los judíos en Jerusalén, lo más lejos que era de la ciudad de Jerusalén, lo más sucio o falta de santidad que tenía. By the way, I mentioned that 11 of the 12 disciples were Galileans. Mencioné que 11 de los 12 discípulos eran de Galilea. Does anyone know the one that wasn't? ¿Alguien sabe quién era el uno que no era de Galilea? What? Yes. Judas. How do you say it in Spanish? Judas. Judas? Mm-hmm. But how does he say the same thing? Judas? Judas. Judas? Cool. All right. Now, his main ministry here in the Sea of Galilee. Su ministerio
principal aquí en el Galilea el mar de Galilea. This is where he spent most of his time. Es donde pasaba mayor parte de su tiempo. This town up here, Capernaum, Ese pueblo aquí, Capernaum, was known as Jesus' own city. era conocido como la ciudad de Jesús. It wasn't Nazareth anymore. Ya no era Nazaret, It was Capernaum. era Capernaum. By the way, this is the same town Nahum came out of. Ese es el mismo pueblo de donde salió Nahum. The other town he spent a lot of time in is right next door, Bethesda. El otro pueblo donde pasaba mucho tiempo es ahí a la par, Bethsaida. Now, here's a couple interesting things. Aquí algunas cosas interesantes. How many of y'all remember the story in Mark about the maniac of Gadara? ¿Cuántos recuerdan la historia en Marcos de maníaco de, where's he at? Gadara, De Gedera, el maníaco en los cementerios? right? Remember, he was in the tombs. He was full of a legion of demons. Recuerda que estaba en los sepulcros, tenía una legión de demonios adentro. And then Jesus cast the demons into the swine. Y Jesús echó los demonios a los cerdos. And then they ran into the Sea of Galilee and drowned themselves. Y ellos se echaron en el mar de Galilea y pues murieron. Now, what happened after that miracle? ¿Qué pasó después de ese milagro? How did the people, the towns respond? ¿Cómo respondieron la gente de los pueblos cerca? Anyone? They said they need to leave, go away. Right? Well, that doesn't make much sense, though, does it? No tenía mucho sentido, ¿verdad? Because this guy had been a huge problem to the whole community. Porque este hombre demónico ha sido un problema grande por la comunidad. And Jesus did a great miracle, Y Jesús hizo un gran milagro, but they didn't want him around. pero no quería que él estuviera ahí. And the man that was healed wanted to go with Jesus, right? Y el que fue sanado quería ir con Jesús, recuerda. But Jesus said, no, you need to stay here and tell everyone what happened. Pero Jesús dijo que no, necesita quedar aquí y decir a los demás lo que pasó. Now let's add a few more details to the story. Vamos a añadir algunos detalles más a la historia. That all happened right here. Todo eso sucedió aquí. Look at the regions we're in, though. Pero mire las regiones donde estamos. We're outside of Herod Antipas's region. Estamos fuera de la región de Herodes Antipas. We're right here on the line between the Syrian province, Decapolis, Estamos aquí en la línea entre la provincia de Siria, de Cápoles, and Philip, Herod Philip. y de Herodes Felipe. Down here in Decapolis, there was really no Jews. Aquí en Decápolis realmente no había judíos. Up here in Philip, there was very few Jews. Aquí en Felipe había muy pocos judíos. Because remember, these farmers were raising pigs, right? Recuerda, esos hombres estaban criando a los cerdos, ¿verdad? So obviously they weren't Jews there either. Porque obviamente no eran judíos ahí tampoco. And Jews weren't really accepted in this region, period. Y los judíos realmente no estaban aceptados en esa región. Some time passed after the maniac was healed. Pasó un tiempo después de sanó a este hombre. Jesus comes back to this area, Jesús regresa a esa zona, the area of Decapolis, la zona de Decápolis and this region right in here. y esa región aquí. And when he came, everyone was waiting for him. Y cuando él llegó ahí, todos estaban esperando a él. Why? How'd that happen? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? Last time they threw him out. La vez pasada lo echaron. This time they welcomed him with open arms. Y esta vez lo dieron bienvenida con brazos abiertos. And most of them weren't even Jews. Y la mayoría no eran judíos. Why the big change of attitude? Y entonces, ¿por qué el cambio de actitud?
It was because that maniac was witnessing to everybody in this region. Es porque el que antes era poseído estaba testificando a todos en esa región. And now Jesus was accepted there, really the first Jew to be welcomed in that area. Y ahora Jesús es aceptado ahí, realmente el primer judío de ser aceptado en esa zona. You know, in the moment, most of us said, yes, the maniac, you need to go follow Jesus. En el momento muchos iban a decir, sí, el que fue sanado, que siga a Jesús. Let's have 13 disciples, not just 12. Y vamos a tener 13 discípulos en vez de 12. I mean, your testimony could be used all over Galilee. Mire, su testimonio podría ser usado en toda Galilea. Maybe even Nazareth, your own town maybe will accept you now. Quizás en Nazaret, quizás su propio pueblo le va a recibir ahora. But that wasn't God's plan. No era el plan de Dios eso. He knew the people of that region would only listen to somebody from that region. Él sabía que la gente de esa región solo iba a escuchar a alguien de esa región. God's plan is always right, El plan de Dios siempre es correcto, even if we don't understand it in the moment. aun si no lo entendemos en el momento. By the way, go back just a little bit. Capernaum is known as Jesus' own city. You should definitely know that. Entonces, regresando un poquito en sus notas, donde dice que Capernaum era conocido como la ciudad de Jesús, debería saber eso. Let's look at a couple other things here on the around the Sea of Galilee. Debemos ver algunas otras cosas en el mar de Galilea. Right here is the home of Mary Magdalene. Aquí es la casa de María de Magdalena. He went there often. Él fue allí seguido. Right next to it is the town of Gennesaret. A la par es el pueblo de Genesaret. And then next to that is known as the plain of Gennesaret. Y después la llanura de Genesaret. Right here is a very unique hillside. Y aquí es un monte o cuesta única. Most of the Sea of Galilee goes down pretty sharp from the mountains down to the sea. Alrededor del mar de Galilea, la mayor parte es algo rápido que va desde la montaña hacia el mar. But right in this area, Pero en esa zona, there's a flat area. It's called the plain of Gennesaret. y hay un lugar plano, por eso se llama así. And there's a little knoll in the middle of that plain. Y en medio de ese plano hay una pequeña cuesta suave. And this is where people believe that the Sermon on the Mount took place. Y eso es donde gente cree que Jesús predicó su sermón en el monte. Because you can still go there today, Porque puede ir ahí hoy stand on that knoll, y pararse en esa pequeña cuesta and see the plain right in front of you, y puede ver el plano ahí enfrente and then the Sea of Galilee right behind it. y el mar de Galilea atrás. Now, the reason why they think it's this particular area La razón que creen que esa zona en particular is because of a very practical problem all speakers have. es por un problema muy práctico que todo predicador va a tener. Volume. Volumen. How do you plan on speaking to 5,000 people with just your voice? ¿Cómo va a predicar 5,000 personas con solo su voz? Have you ever thought about what a big problem that ¿Ha is? pensado el problema de eso? How did Jesus do it? ¿Y cómo es que Jesús lo hacía? You can only yell for so long. Solo puede gritar por tanto tiempo, Yet everyone heard him. pero todos escucharon a él. Now, he could have done that miraculously, of course, and maybe he did. Y él podría haber hecho milagros y puede ser que lo hizo. But in this place right here, Pero en ese lugar aquí, you can still go there today, puede ir ahí hoy and the way the land is shaped, y como está hecho la tierra, a normal person could speak to thousands of people with no microphone. y una persona normal podría hablar a miles de personas sin amplificación. And because of the acoustics, everyone could hear you. Y por la acústica de esa zona, todo podría escuchar. And this was well known by the people at that time. Y ese era bien conocido del pueblo durante ese tiempo.
And one of these days, I'm going to get over there and see it for myself. Y un día yo voy a ir ahí para verlo con mis ojos. See the spot right here? Mire ese lugar aquí. That's the spot that Jesus first calls Peter, James, and John to come follow him. Es el lugar donde Jesús llamó a Pedro y Juan y Santiago de seguirle. Now, this happened early in the morning. Y ese sucedió temprano en la mañana. You know how we know it was early in the morning? ¿Sabe cómo sabemos que era temprano en la mañana? Because they were mending their nets. Porque estaban reparando sus redes. And you always did that after fishing. Y siempre hacía eso después de pescar. You see, how many of you remember the story about the disciples fishing all night and catching nothing, right? ¿Cuántos recuerdan las historias de los discípulos pescando toda la noche y no pescar nada? And Jesus says, launch into the deep and cast your nets. Y Jesús dijo de echar mar dentro y echar las redes. And they said, Master, we've toiled all night and have caught nothing. Y dice, Rabí, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Nevertheless, at thy word, we'll cast the net. Pero por su palabra echaremos la red. By the way, Jesus told them to cast nets, plural, Y de mencionar, Jesús les dijo de echar las redes, plural. but they only cast one net, Pero solo singular. echó una red, singular. And remember, they caught so many fish it almost sank both boats. Pero recuerde que pescaron tantos que casi hundaron las dos barcas. You know, one of the reasons they were hesitant to, or one of the, do you know why that was such a great act of faith? ¿Sabe por qué era tan grande el acto de fe? Because it was all backwards from what you're supposed to do. Porque era todo al revés de lo que debería hacer. The Sea of Galilee, you fish at night, not during the day. En el mar de Galilea, pesca en la noche, no en el día. There were no fish in the deep in the center of the lake. All the fish are at the edge of the lake. No iba a encontrar peces en medio del lago, iba a encontrarlos a las orillas. And when the sun is up, the fish stop moving, basically. They only move at night. Y cuando está fuera el sol, básicamente los peces dejan de mover, se mueven en las noches. That's why it was a miracle. Por eso era un milagro. There's no way it should have worked. No hay manera que debería haber funcionado. It went against everything these expert fishermen knew. Ese fue en contra de todo lo que los expertos sabían. But yet they obeyed God, Pero obedecieron a Dios, partially anyways, en parte por lo menos, and they caught a great catch of fish. y pescaron en cantidades grandes. Now, Jesus often traveled to areas outside of this region. Jesús muchas veces iba a ir a áreas fuera de esa región. Let's look at a couple of these places. Y veamos algunos de esos lugares. He went as far as Tyre, Y él fue tan lejos como Tierra, over here on the coast, en la costa, in the old land of the Phoenicians. y la tierra que antes era de Fenicia. He went over here to Caesarea Philippi, Fue ahí a Cesarea Felipe, came all the way over here, and then down to the Decapolis region. Remember, they received him after the maniac of Gadara got healed. Recuerde, él bajó aquí a la zona de Decápolis y recuerde que recibieron a Jesús después de que sanó a ese hombre. It happened right here, remember, and now all this region knows about Christ because of that man's witness. En donde sucedió aquí, y toda esa región ahora conoce de Cristo por testigo de ese hombre. And then, of course, he would go down to Jerusalem, and we'll look at that in a moment. Y claro, iba a bajar a Jerusalén y vamos a ver eso en otro momento. One other quick note right here, Mount Morah, Y otra nota aquí en Monte Moría, right next to the Jezreel Valley. a la par de el valle de Jezreel. This is where he raised the widow's son back to life. Jesus did. Jesus Esa did es that. la zona donde Jesús resucitó al hijo de la viuda.
Now let's move and start talking. Let's start talking about Jesus going and Jerusalem. Vamos a hablar de Jesús entrando en Jerusalén. There is two different ways to go to Jerusalem from Galilee. Hay dos maneras de ir a Jerusalén de Galilea. The main road, and where he would have started most often, was here at Capernaum, his own city. La calle principal y donde iba normalmente a comenzar es su propia ciudad, Capernaum. They would come down to the Jezreel Valley, Iba a venir al valle de Jezreel, gone over the Jordan River, cruzar el río Jordán, go down to Jericho, bajar a Jericó, come up through Bethany. subir por Betania. Remember his friends Lazarus and Mary and Martha were there. Recuerda sus amigos, Lázaro, María y Marta estaban ahí. And then go into Jerusalem. Y luego entrar en Jerusalén. The other path El otro camino would go through Samaria iba a pasar por Samaria and go down. y iba a ir bajando ahí. So you want to know which path Jews always took? ¿Alguien sabe qué camino siempre tomaron los judíos? The red or the blue one? ¿El rojo o el azul? They're saying rojo. Yes. Why? Sí, ¿por qué? The blue line is quicker. It's shorter. El camino, la línea azul es más recto, es más corto. Because they hated the Samaritans. Why? ¿Y por qué? ¿Por qué aborrecieron a los samaritanos? You're right, but why? Tienen razón, pero ¿por qué? What'd you say? Because of the division of kingdoms. A little bit. Un poco. It was mainly because the Samaritans had intermarried with Gentiles. Y era mayormente porque los samaritanos habían casado con los gentiles. Three groups of people at the time of Jesus: Tres grupos de personas en el tiempo de Jesús: Jews, judíos, Gentiles, gentiles and y Samaritans. samaritanos. Samaritans had Jewish blood and Gentile blood. Y los samaritanos tenían la sangre de los gentiles y de los judíos. Jews hated Gentiles, Los judíos aborrecían a los gentiles, but they hated Samaritans more. pero aborrecían más a los samaritanos. Gentiles hated Jews, Los gentiles aborrecían a los judíos, but they also hated the Samaritans more. pero también aborrecían más a los samaritanos. This was not a good time to be a Samaritan. No era buen momento de ser samaritano. By the way, do you know you have a couple Samaritans in the room today? ¿Sabe que tiene algunos samaritanos presentes hoy? Jew and Gentile. Judío y gentil. Yep. Not allowed to hate us though, okay? Pero no puede aborrecernos, ¿verdad? Everyone avoided the Samaritans. Todos evitaban a los samaritanos. Like they literally had a plague. That's how they treat them, like as if they had leprosy. Literalmente trataba a ellos como si tuviera la lepra. And the way you could tell is how people dressed. La manera de saber es por cómo vestieran la gente. It was very easy to identify how wealthy someone was, Era muy fácil identificarse la riqueza de alguien, what nationality they were, la nacionalidad de alguien, if they were married or unmarried. si eran casados o no. There were standards, universal standards for how you were to dress in each and every one of those categories. Había estándares universales de cómo vestirse en cada una de esas categorías. And if a Jew saw a Samaritan, Si un judío vio a un samaritano, they would walk down a different block, they would turn around, walk away, they would avoid him at all costs. They wouldn't even look at them. ellos iban a ir para ir en otra cuadra o iba a regresar de donde venía. Iba a hacer todo lo posible de evitarlos y ni tener que verlos. Horrible. Terrible. Absolutely horrible. Completamente terrible. Did Jesus treat him like that? Jesús los trató así. No. And in John chapter 4 Y en Juan 4 is the story of the woman at the well. se encuentra la historia de la mujer en el pozo.
And that happened right here in the town of Sychar, Y eso sucedió aquí en Sicar, right next to Mount Gerizim. a la par de Monte Gerizim. Now the woman's an interesting picture Y la mujer es un cuadro interesante of the devastation of sin and how there are some people that nobody wants but God. y de las consecuencias del pecado y como hay algunas personas que nadie quiere, solo Dios. So Jesus is there at the well, right? Donde Jesús está ahí en el pozo, ¿verdad? He sent the disciples into town to get food, Mandó a los discípulos para comprar comida and then the woman comes to the well to draw water. y viene la mujer al pozo para sacar agua. But wait a second. Espere, If you have a town of thousands of people si tiene un pueblo de miles de personas and there's only one or two wells, y solo hay uno o dos pozos, why wouldn't there be more people at the well? ¿por qué no estuviera más personas en el pozo? It was because when she was going to the well to draw water. Es por la hora cuando ella estaba yendo a sacar agua del pozo. The first thing you did every day was go to the well and draw water. La primera cosa de hacer todos los días es de ir al pozo y sacar agua. And that was the woman's job. Y ese era el trabajo de la mujer. They were all done drawing water for the day before the sun even got high in the sky. Entonces ya habían terminado de sacar todo, de jalar todo el agua por día antes de que estaba por completo de fuera del sol. But she was coming hours afterward. Pero ella estaba viniendo horas después de eso. Why? ¿Por qué? What is it saying? Louder, David. Nobody liked her. That's right. How do we know this? ¿Y cómo sabemos de eso? Well, we know this through her marriages. Sabemos de eso por sus matrimonios. She was married, I think it was 7 times? 4 times? Yeah, 4 times she was married. Y ella era casada 4 veces. And the man that she was with, she wasn't married to. Y el hombre con quien estaba no era casada con él. Now, we might say, well, that's kind of a wicked woman. Y quizás vamos a decir, esa es una mujer malvada. But you know, that's not how their culture worked. Pero no es así que funcionaba la cultura. The woman didn't get to choose. La mujer no podría elegir. See, a woman couldn't file for a divorce. Y una mujer no podría buscar divorcio. Only a man could divorce his wife. Solo un hombre podría divorciar a la mujer. So 4 different men said, I don't want you anymore. Entonces 4 hombres diferentes dijeron, ya no quiero a ti. And threw her out of the house. Y la echaron de la casa. And she would have just lived on the street. Y ella entonces iba a tener que vivir en la calle. There was no way for her to have her own property. De everyone what? Land or house No or había property. manera que ella podría ser dueña de algo. And then the man that she was staying with took her in. Y el hombre que con quien estaba, el que como la trajo de la calle, And that man looked at her and said, you're not even worth marrying. y ese hombre le miró y dijo, mire, ni vale la pena casarse contigo. I'll just have you work at my house, Entonces tú puedes trabajar en mi casa and that's it. y hasta ahí. You're not worth it. No vale la pena. Can you imagine the mental state of that lady's head and heart? ¿Puede imaginar el estado mental de esa mujer y de condición de su corazón? When she was told again and again and again, you're not wanted. Y cuando le dijeron una y otra vez, nadie le quiere. You're not good enough. Y no eres suficiente buena. Get out of my life. Fuera de mi vida. You're not wanted anymore. Nadie la quiere. Nobody wanted her. Nadie quería a ella. And she didn't want to be around anyone. Y ella no quería estar cerca con nadie. She lived a life of quiet desperation.
Y ella vivió una vida callada en desesperación. But Jesus saw her. Pero Jesús la vio. He told her, "You're wanted. Y él dijo, pues, alguien le quiere. You are loved Alguien le ama. by the one that can love you greater than anyone else." Y por el que le puede amar más que cualquier otra persona. See, sometimes in life, our family situation isn't so great. A veces en la vida nuestra situación de hogar no es lo mejor. Sin is a very real thing, and it has very real consequences on El families. pecado es una cosa muy real y tiene consecuencias muy real en las familias. And sometimes our families don't want to be together anymore. Y a veces nuestras familias no quieren estar juntos más. Sometimes our family will reject us, A veces nuestra familia va a rechazar a nosotros. but Jesus won't. Pero Jesús no lo va a hacer. There's a man visiting our church right now. Hay un hombre que vive en nuestra iglesia, que está en nuestra iglesia. His name is Axum. His name is what? Axum. Su nombre es Axam. He's actually from the Middle Eastern region. Él viene de Medio Oriente. He's a Muslim, Él es musulmano. and he works at a local pizza place in my town. Y él trabaja en una pizzería cerca en mi pueblo. Really good pizza. Muy buena pizza. Like really good pizza. Muy buena pizza. You come, I'll feed you that pizza. Si ven a mi casa, voy a alimentarle con esa pizza. Buen plan. Axum's been coming for weeks. Axam tiene semanas de estar viniendo a la iglesia. We showed him the gospel from Genesis all the way through Revelation. E hemos mostrado a él el evangelio de Génesis a Apocalipsis. And Axum's is thinking about getting saved. Y Axam está pensando en ser salvo. But he knows that means he'd also have to get baptized too. Pero él sabe que eso significa que debe ser bautizado después. But he's not sure he wants to. Pero no está seguro si quiere hacerlo. Because if he does, Porque si lo hace, he will get cast out of his family. él va a ser echado de su familia. They'll disown him. Ellos van a desconocerlo. And some families are more strict. I don't know if he is. But if they ever saw him again, they would beat him physically. Y algunas familias son más estrictas su familia, pero a volver a verlo, literalmente le van a atacar físicamente. And not just a little bit, like send him to a hospital beating. Y no solo un poquito, cosa de mandar a alguien al hospital. Sometimes our family situations are really rough. A veces las situaciones de la familia son difíciles, But even in those difficult situations, pero aún en esas situaciones difíciles, Jesus sees us. Jesús sana. And one of the things we're trying to tell Axum Y una de las cosas que estamos tratando de decir a ese hombre Axam, is that Jesus is enough. y que Jesús es suficiente. By the way, please pray for Axum. Y mencionándolo, por favor, orar por Axam. Pretty amazing thing has happened. Y algo increíble está sucediendo. After every service, he calls his mother, Y después de cada culto, él llama a su madre, who's back in the Middle East, que está en Medio Oriente, and tells her what the message was about. y le dice a ella de qué se trataba el mensaje. And the mother is actually interested. Y la madre, de hecho, está interesada. And she's like, tell me more. Y ella dice, dígame más. She doesn't speak English, so she can't watch our services online. Ella no habla inglés, entonces ella no puede ver nuestros cultos en línea. So Axum, after every service, just preaches the message to his mom. Entonces Axam, después de cada culto, predica el mensaje a su madre. So pray for Axum that he gets saved, Entonces orar por Axam, que sea salvo, and pray for his mother too. y orar por su madre también. God can do amazing things, Dios puede hacer cosas increíbles, but it's not a small thing for someone in that situation to get saved. pero no es una cosa pequeña que alguien en esa situación sea salvo. It literally is leaving all for Christ. Y literalmente es dejando todo por Cristo. One other thing I want to make mention
The woman at the well, remember, as Jesus was talking to her, he was talking about worshiping God. Recuerda que mujer en el pozo, Jesús estaba hablando con ella y estaba hablando acerca de adoración a Dios. And you remember she made reference to in this mountain we're to worship here in this mountain. Y ella hizo referencia, recuerda que en ese monte debemos adorar. That was this mountain right here, Mount Gerizim. Era esa montaña, Monte Gerizim. During the silent 400 years, Durante los 400 años de silencio, one of the Jewish leaders built basically a temple to a false god there. y uno de los líderes hizo un templo a un dios falso ahí. And that's where the Samaritans went to worship God, Y ese es donde iban los samaritanos para adorar a Dios, because they really couldn't go to the temple. porque realmente no podrían ir al templo. All right, now let's talk about Jesus down here in the Judah and Lebanon region, or the Judah and Jerusalem region. Vamos a hablar de Jesús aquí en la zona de Jerusalén y de Judá. It's 5 different occasions that John mentions about Jesus traveling to Jerusalem. En 5 ocasiones diferentes, Juan menciona que Jesús iba a Jerusalén. 3 different Passover feasts. 3 fiestas de Pascua. This was one of the reasons that we think he had a 3-year public ministry, Es una de las razones que creemos que su ministerio era de 3 años en el ministerio público, because he always went to the Passover feast, porque siempre iba a la fiesta de Pascua and there's only 3 Passover feasts recorded in the book of John. y solo hay 3 fiestas de Pascua grabado en el libro de Juan. And John recorded, as near as we can tell, every time Jesus went to Jerusalem. Y lo mejor que podemos ver, Juan grabó cada vez que Jesús fue a Jerusalén. Another one is the Feast of the Tabernacles, Otro es la fiesta de los tabernáculos, one festival of dedication, una fiesta de dedicación, and one feast is unnamed. We actually don't know why he went there. He just says he went to a feast. y una fiesta que no es específica, solo dice que fue a una fiesta. So the miracles he did down here. Entonces, los milagros que él hizo aquí. If you remember, in Jericho, he healed blind Bartimaeus. Si recuerdan, Jericó, él sanó a Bartimeo, el ciego. Remember, Bartimaeus kept crying out, "Son of David, have mercy upon me." Recuerde que el Bartimeo estaba gritando, "Hijo de David, ten misericordia de mí." And Jesus heals him. Y Jesús lo sana. It's also at Jericho that he talks to Zacchaeus. Y también es en Jericó que él habla con Zaqueo. He would have been a tax collector in this region. Él sería un colector de impuestos en esta región. From Jericho, he would have traveled up to Jerusalem. De Jericó iba a ir a Jerusalén. Most of the time, he slept in Bethany, La mayor parte del tiempo dormía en Betania, because from Bethany to Jerusalem was just a few-hour walk. porque de Betania a Jerusalén era unas pocas horas caminando. Who did he raise from the dead here in Bethany? Anyone remember? ¿Alguien recuerda a quién levantó de los muertos en Betania? Lazarus. Lázaro, correcto. Yes. So many other things we could talk about here. Hay muchas cosas que queremos mencionar aquí. There's one time earlier in Jesus' ministry, he goes to Jerusalem and they tried to kill him there at Jerusalem. What happened? So earlier in Jesus' ministry, he goes to Jerusalem and the Jews try to kill him right then. Más temprano en el ministerio de Jesús, él va a Jerusalén y los judíos tratan de matarlo en ese momento. And he left because his time for crucifixion hadn't come yet. Y él salió porque su tiempo de crucifixión no había llegado. And he headed north up to Ephraim. Y él se fue al norte a Efraín. If you look, there's 4 main roads going into Jerusalem: Si vea, hay 4 calles principales entrando en Jerusalén. north, south, east, west. Norte, sur, oeste, este.
If you go north, you have to go through Samaria. Si vaya al norte, tiene que pasar por Samaria. If you go to the east, Si vaya al este, you go through Jericho and cross the Jordan River. va a ir a Jericó, cruzar el río Jordán. And that's how most Jews travel. Y esa sería la ruta de la mayor parte de los judíos. If you went to the west, you went to the coast, Si iba al oeste, iba a llegar a la costa, to the port cities. a las ciudades del puerto. And of course, south is just really a lot of desert down here. Y realmente al sur es mucho desierto por ahí. And of course, over here is En Gedi. Y claro, aquí es en Gedi. And that's where, going back to King David, that's where he would hide from Saul. Y regresando al rey David, ese es donde él iba a esconderse de Saúl. Let's talk about the last week of Jesus' life. Vamos a hablar de la última semana de la vida de Jesús. I remember several years ago, I was talking to my brother about this, Yo recuerdo que hace varios años estaba hablando con mi hermano de eso. and he told me he did a huge, did a huge study on the last week of Christ. Y me dijo que hizo un estudio profundo en la última semana de Cristo. Because it can get a little complicated and how all of this plays out Porque puede ser un poco complicado en cómo va el orden de todos los eventos. and how the resurrection plays out Y cómo funciona la resurrección. and where everything happens and in what order. Y dónde sucede todo y en el orden que sucede. Now, we don't have time to dive into every little detail, No hay tiempo para entrar en todos los detalles. but we're going to just look at a couple things here. Pero vamos a ver algunas cosas aquí. So if you remember, down at the bottom here is what's called the Mount of Transgression. Si recuerda, aquí abajo es el monte de transgresión. This is believed where Judas and the Pharisees came to agreement on the money. Ese es donde cree que Judá y los fariseos se pusieron de acuerdo con el dinero, el precio por Jesús. Then we had the Lord's Supper. Are we good, Dennis? Are they good? Okay. Y después tenía la cena del Señor. Now, we would have known that the Lord's Supper would have happened here in the upper city in this area. Y podría saber que la cena con los discípulos sucedió en esa parte de la ciudad alto, en ese lugar más rico. The way we know that is because that was the wealthy area, Y sabemos eso porque esa era la zona rico. and only wealthy people had a two-story house, the upper room. Y solo los ricos iban a tener el aposento alto. What's interesting is that's right next to Herod's palace. Lo que es interesante es que es pegado junto con el palacio de Herodes. And also the house of Caiaphas, the high priest, is up here as well. Y también la casa de Caifás, el sumo sacerdote, está en esa zona también. So he would have been to both of these during his arrest and trial. Y él iba a ir a ambos lugares durante su arresto y sus juicios. Of course, here is the Mount of Olives, Claro, aquí el Monte de Olivos, where he was praying when he was arrested. donde estaba orando cuando lo arrestaron, And they would have taken him y iban a llevarlo here into Jerusalem, aquí entrando en Jerusalén, and they would have stood between, they would have taken him here y iba a llevarlo aquí up to the fortress to stand before Pilate. y al fortaleza para estar delante de Pilato. And then they would have come back and forth a couple different times to Caiaphas' place first, to Pilate, to Herod, to Pilate. Entonces iba a ir algunas veces, primero a casa de Caifás, a Pilato, a Herodes, a Pilato. Okay. So many other things that we could talk about here. I'll just make mention of a few things. Hay muchas otras cosas que podríamos mencionar aquí. Voy a mencionar solo algunas cosas. When it talks about Jesus teaching at the synagogue or the temple, Cuando habla de Jesús de enseñar en la sinagoga o el templo, it would have been in this region over here. sería en esa zona aquí. Pool of Bethesda, Jesus did a miracle there, healed a lame man.
En, Pool of Bethesda's right up here. en la piscina de Bethsaida, Jesús sanó a un hombre que no podría caminar y lo sanó ahí. Now, when Jesus actually went to Golgotha, Cuando Jesús fue al Gálgata, he would have walked on this road iba a caminar en esa calle, to Calvary right there. al Calvario ahí. So it's outside the city walls, the official city walls, Donde está fuera de los muros oficiales de la ciudad. and it's kind of in the suburbs, but not the official city. Está en los suburbios, pero no dentro de la ciudad oficial. Okay? And people would have seen him coming into town. Y gente iban a ver a él mientras que estaba entrando en la ciudad. And it was that way on purpose. Estaban así con propósito. The purpose of crucifixion was to set an example. La razón que existía la crucifixión era de hacer un ejemplo. They wanted everyone to know what happened when you crossed the Romans. Ellos querían que todos supieran lo que sucede cuando va en contra de los romanos. You know, whenever we get down and discouraged about maybe how hard life is, going through a tough time, Cuando estamos desanimados o decepcionados por lo difícil que es la vida, it would be a good thing for us to sit down and meditate on the crucifixion. sería buena cosa de sentarse y meditar en la crucifixión Realize what our Savior went through for us. y de reconocer lo que hizo nuestro Salvador por nosotros. One other thing I just want to show you here real quick. Otra cosa que quiero mostrarlo aquí rápido. This is a picture of the Mount of Olives, a garden. Esa es una foto del Monte de Olivos, de un huerto ahí. And this is an olive tree. Y ese es un árbol de olivo. Olive trees last for thousands of years. Los árboles de olivo duran miles de años. It's entirely possible that these olive trees were around when Christ was in the garden. Es completamente posible que esos mismos árboles estaban existentes cuando Jesús estaba orando en el huerto. 2,000 years ago. 2000 años, hace 2000 años. It's just incredible. Es increíble. It's a beautiful place. Es un lugar bonito. It's very peaceful even to this day. Es muy pacífico aún hoy. And it's very easy to see why Jesus would want to go there to rest and recuperate. Y es fácil de ver porque Jesús quisiera ir ahí para descansar y recuperar. And what time is breakfast? 8:45. 8:45. Okay. Got just a few more minutes. Wow, that went fast. Hallelujah. Okay. Let's talk about the early church. Vamos a hablar de la iglesia primitiva. Jesus is crucified. Jesús es crucificado. He raises from the dead 3 days later. Él resucita de los muertos 3 días después. He's on earth for 40 days. Está en la tierra por 30 días. He ascends up into heaven. Did you say 40 days? Yes. Yo creo que dije mal, es 40 días. Y él asciende al cielo. In Acts chapter 1, we see him ascending into heaven. En Hechos 1, él asciende al cielo. And we see immediately his disciples doing nothing. Y veamos de inmediato sus discípulos no hacen nada. Kind of like, is he going to come back down right now? ¿Y él va a regresar ahorita? ¿O Like, should we go get lunch and come back? Or debemos ir a almorzar, regresar? what should we do here? ¿Qué debemos hacer aquí? And remember, the angel of the Lord came to him and told them, Y recuerda que el ángel del Señor vino y les dijo, he'll come back él, when he wants to come back, él va a regresar cuando él quiere regresar, but it's not right now. pero no es ahorita. Go carry out the Great Commission. Vaya a cumplir la gran comisión, Do what Jesus told you to do. hacer lo que Jesús le dijo de hacer. Wait for the power of the Holy Spirit, Esperar por la llegada del Espíritu Santo and then go out. y ahí que vaya. Preach the gospel to the whole world. Y predicar el evangelio a todo el mundo. So they go back, Entonces ellos regresan and they have a prayer meeting. y ellos tienen una reunión de oración. 120 of them. 120 de ellos.
And then tongues of fire come down from heaven, symbolizing the Holy Spirit's indwelling. Y las lenguas de fuego vienen del cielo de simbolizar de eso del Espíritu Santo. And the early church gets its start. Y la iglesia primitiva tiene su arranque. The book of Acts is the last history book in the New Testament. El libro de Hechos es el último libro de historia en el Nuevo Testamento. All the other books in the New Testament happen within the time frame the book of Acts covers. Todos los otros, what did you say? All the other books in the New Testament happen within the time frame, the history that Acts covers. Bueno, todos los otros libros del Nuevo Testamento sucedieron, fueron escritos durante el tiempo que cubre el libro de Hechos, The one exception to that is the book of Revelation. con la excepción del libro de Apocalipsis. A lot is happening in the Roman Empire during the book of Acts. Había mucho sucediendo en el Imperio Romano durante el libro de Hechos. We're going to look at that first and see how that affected the early church. Vamos a ver eso primero y ver cómo eso afectaba a la iglesia primitiva. So Tiberius was emperor when Christ was during Christ's ministry. Entonces, Was emperor during Christ's yeah, ministry. trying to think of his name. What is it? Tiberius. Tiberio era imperio durante el tiempo de Jesús. After him came Gaius, Y después de él vino Gaius. and he kind of lost his mind. Y él algo perdió su mente. Did a lot of crazy things. Hizo muchas cosas locas. He even ordered that a statue of himself be put in the Jewish temple. Y él ordenó de que una estatua de él mismo fuera puesto en el templo de los judíos. This would have led to an outright rebellion by the Jewish people. Ese iba a llegar a ser una rebelión completa de los judíos. Fortunately, he was assassinated before his order could be carried out. Menos mal que él fue asesinado antes que podría cumplir con su orden. Then you have Claudius. Después tiene Claudio. He became emperor next, Y él se hizo el imperio después. and everyone was kind of shocked. Y todos estaban sorprendidos. He walked with a limp. Él caminaba, no caminaba bien. He was ugly, Era feo. and he stuttered when he spoke. Y él no podría hablar claramente. But he turned out to be a very good leader. Pero resultó en ser muy buen líder. Now, during this time, he expanded King Agrippa's lands to cover all of Palestine. Durante ese tiempo, él expandió las tierras del rey Agripa para cubrir toda la Palestina. He would have been emperor during Paul's first two missionary journeys. Sería él el imperio durante los primeros dos viajes de apóstol Pablo. He was not friendly to the Jews at all. No era nada de amable con los judíos. Then we have Nero. Y después tenemos Nerón. Nero is very popular with the Senate and the Roman people. Nerón era muy popular con los senadores y con el pueblo romano. But something happened to Nero. Pero algo sucedió con Nerón. He murdered his own mother. Él mató a su propia madre. Yeah, this is not a good guy. Sí, no era buena gente. And bottom line is, he became someone that ruled with terror. Y al final, pues resulta de ser alguien que reinó por miedo. He would just kill people for whatever reason he wanted to. Y simplemente iba a matar a las personas por la razón que fuera. It was his favorite thing to do. Era su cosa favorita de hacer. The Senate really disliked him at the end. Los senadores no querían a él al final. And the people, though, still really liked him. Pero el pueblo realmente sí querían a él. You know why? ¿Sabe por qué? He threw big parties for everybody. Él hizo fiestas grandes por todo el pueblo. The people were starving to death. La gente estaba muriendo de hambre. It was Nero's fault, Y era la culpa de Nerón. but they loved him Pero amaba a él
Because every once in a while he would throw a big party Porque tal vez en cuando él iba a tirar una fiesta grande and give everyone in the city lots of food. y dar a todos en la ciudad mucha comida. Sometimes we as people aren't very smart. A veces nosotros como personas no somos muy inteligentes. It's just the way it is. Así es. You know, as Christians, we should know and understand government. Como cristianos debemos conocer y entender el gobierno. You know, God instituted government before God instituted the church. ¿Sabe que Dios instituyó el gobierno antes de la iglesia? By a couple thousand years. Por miles de años. God instituted the family in Genesis. Dios instituyó la familia en Génesis. He instituted government in Genesis 10. Instituyó el gobierno en Génesis 10. And he instituted the church thousands of years later, and we see that in the Gospels. Instituyó la iglesia miles de años después y veamos eso en los evangelios. Did you know that in Romans, God calls government officials ministers just like he calls pastors ministers? ¿Sabe que en el libro de Romanos Dios refiere a los oficiales de gobierno como ministros, igual que refiere a los pastores como ministros? In America, we had a very big problem. En los Estados Unidos tuvimos un problema grande. For decades, Christians were taught that you should stay out of government and Christians have no business in government. Por décadas enseñaron a los cristianos que debería mantenerse lejos del gobierno. This was wrong biblically Eso es incorrecto bíblicamente and has had disastrous consequences for our country. y ha tenido consecuencias desastres por nuestro país. You see, because the God who instituted government Porque mire, como Dios comenzó el gobierno, wouldn't tell his own people to stay out of it. no iba a decir a su propio pueblo de quedar fuera del gobierno. He instituted it just like he instituted the church. Él comenzó el gobierno igual que comenzó la iglesia. Christians should be involved in their government. Los cristianos deben estar involucrados en el gobierno. And we can understand how to run a government properly from the Bible. Y podemos entender cómo gobernar correctamente de la Biblia. If you really want to know how a government's supposed to be set up, study the book of Exodus. Si quiere entender cómo debe ser estructurado el gobierno, estudiar el libro de Éxodo. I can speak about this for a long time. Podría hablar de eso por mucho tiempo. I'm very passionate about this subject. This is one of the ministries that I do. Tengo mucha pasión por el tema, es uno de los ministerios que tengo. And one of the things that I'm encouraging my high schoolers Y una cosa que yo estoy animando a mi bachillerato, pray about being a missionary, orar acerca de ser un misionero, pray about being a pastor, orar acerca de ser un pastor pray about being a servant of God in government. y orar acerca de ser un siervo de Dios en el gobierno. Should be a place of service, Debe ser un lugar de servicio, not personal enrichment. no para enriquecerse personalmente. We should want Christians in government, Y debemos querer los cristianos en el gobierno and we want them not to be corrupt. y queremos que no sean corruptos. We want government officials with integrity. Queremos oficiales de gobierno con integridad. That should be us. Ese debe ser nosotros. We should serve God from places from positions in the government. Debemos servir a Dios desde posiciones del gobierno. Okay, back to the time of Jesus. Ahora, regresando al tiempo de Jesús. We can pause So, right there if you want. Say what again? We can pause right there if you want. Yeah, that would actually be really good. That's a perfect spot to pause. All right, let's do it. Ok, vamos a tomar el break ahí antes de continuar con las notas. A las